Si algo considero que es importante en la vida, es sobre todo el hecho de actuar, no solamente de pensar. Obviamente, muchas veces cuando, por ejemplo, pretendemos hacer algo, pretendemos mejorar nuestra salud o llevar a cabo un proyecto determinado, le damos quizás demasiadas vueltas. A mí también me ha pasado en muchas ocasiones de decir, oye, pues mira, yo quiero hacer esto y entonces tengo que buscar información acerca de cómo hacerlo de la mejor forma posible. Por ejemplo, una persona que busque mejorar su alimentación va a pensar, oye, pues mira, voy a buscar toda la información posible, voy a escuchar todos los podcasts posibles, a todos los expertos hablando de alimentación y de esta manera voy a hacerlo o voy a empezar a hacerlo de la mejor manera posible. Esto creo que nos ha pasado a todos, el buscar mucha información con respecto a un tema. Y el problema que veo muchas veces es que nos sobresaturamos de información, pero no llegamos nunca a actuar. Es decir, yo puedo consumir toda la información del mundo, pero puede llegar un punto en el cual me encuentro tan saturado, escucho opiniones tan diferentes, puntos de vista tan, por así decirlo, polarizados, que digo, vale, pero ahora, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo puedo mejorar mi alimentación? Si realmente esta persona me dice que lo mejor es hacer este protocolo alimenticio con estas horas de ayuno, con estos alimentos en concreto, y luego escucho a otra persona que supuestamente también es un experto y me dice cosas que no son quizás radicalmente diferentes, pero que sí son un poco opuestas a lo que me acaba de comentar. Me dice que no hace falta hacer ayuno, me dice que, por ejemplo, puedo hacer 3, 4 comidas al día, me dice que, por ejemplo, no hace falta que consuma estos alimentos que me dicen que son superalimentos otras personas. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues este es un ejemplo bastante visual de cómo muchas veces empezamos a consumir un montón de información con respecto a un tema, pero nunca llegamos a actuar, nunca llegamos a ponerlo en práctica y puede darse el caso de que nos desborde tanto esa información que nunca lleguemos a empezar a poner ese granito de arena. Esto pasa, como digo, en el entrenamiento, pasa, como digo, por ejemplo, en los proyectos personales, pasa, como digo, en los estudios, en el trabajo, en absolutamente todo. Muchas veces le damos demasiadas vueltas a la cabeza, pensamos demasiado, consumimos demasiada información, pero nunca llegamos a actuar. Y la importancia está precisamente en esto. Hay personas, muy poquitas, que con una base mínima, con, por ejemplo, 3 o 4 conceptos básicos, empiezan a actuar. Y obviamente, por el camino, se van a encontrar con ciertas dificultades, con cosas que no preveían porque no sabían cómo iba a ir el tema, con, por ejemplo, problemas, incomodidades, pero lo bueno de todo esto es que el ir solucionando todo esto a medida que avanza el tiempo hace que vayamos aprendiendo y llega un punto en el cual a los 2 años, 3, 5, 10 años nos convirtamos quizás en expertos, entre comillas, en ese ámbito en concreto y nos pregunten, ¿pero cómo has llegado a ese punto? Bueno, pues principalmente porque he cometido muchos errores, he cometido muchos fallos y ahora de lo que hablo, lo que explico, son cosas por las que yo he pasado y por lo tanto quiero enseñar a la gente cómo hacerlo de una manera un poco más directa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues que no hay una manera quizás 100% perfecta. Yo al principio cuando empecé a entrenar cometí muchos errores. Ojalá hubiera sabido todo lo que sé a día de hoy acerca de entrenamiento, pero no lo sabía y por lo tanto era lo que tocaba. 4 conceptos básicos, tirar para adelante, ir solucionando los pequeños problemas que me iban surgiendo y a partir de ahí ir aprendiendo. Obviamente, como digo, mucha pérdida de tiempo, mucho aprendizaje, mucha dificultad, pero poco a poco vas aprendiendo y con el paso de los años te das cuenta de que se podía haber hecho todo de una manera más eficiente. Pero aún así, aunque luego con el paso de los años intento explicar esto a muchas personas que empiezan a entrenar, que empiezan a cuidar de su salud, también soy consciente de que esos errores forman parte del proceso y que cualquier persona también tiene que experimentarlos en cierto modo. Es decir, yo no puedo decir a una persona, mira, haz este programa de entrenamiento, come de esta manera, haz esto en concreto y conseguirás los máximos resultados posibles. Porque sí, es verdad que lo puede hacer, pero puede que empiece a pensar, oye, pero igual hay otra cosa, igual hay otro camino, igual hay otra metodología diferente que no me están enseñando y que es mucho mejor que esta. Y claro, es ahí cuando muchas veces las personas empiezan a dudar, empiezan a no saber qué hacer, empiezan a quizás probar cosas diferentes y también empiezan a fallar. Pero lo bueno de todo esto es que ese fallo hace que vayamos aprendiendo, es lo interesante. Es decir, no solamente nos dan las herramientas para, por ejemplo, hacerlo bien desde un principio, sino que yo también, personalmente, por mi naturaleza, voy a ir probando cosas. Yo considero que eso también va dentro de cada persona, pero al final todos somos un poco parecidos en ese aspecto, nos gusta probar cosas diferentes y llega un punto en el cual también hace que nos equivoquemos, hace que cambiemos de camino, hace que vayamos por un lado o por otro y también cometamos ciertos errores. Y de esto básicamente se trata.
No de buscar la información correcta para empezar a hacerlo todo perfectamente, no de, por ejemplo, decir me voy a empapar de todo el contenido del mundo acerca de este tema porque así voy a convertirme en el mayor experto a pesar de no haber hecho absolutamente nada. Para mí no va de eso, para mí va simplemente de actuar, de conocer unas bases mínimas y a partir de ahí ir aprendiendo poco a poco, ir probando cosas diferentes, ir equivocándonos, ir solucionando esos pequeños problemas a lo largo del camino y con todo esto vamos a tener una perspectiva no solamente mucho más clara de lo que estamos haciendo, sino también mucho más sabia. Un ejemplo, si como os decía, doy a una persona una rutina que considero óptima para ella, pero al final llega un punto en el cual dice, oye, pues yo considero que quizás hay otros caminos un poco más óptimos para lograr el objetivo que estoy buscando. Bueno, pues puede intentar hacer otro programa diferente, puede buscar una rutina diferente, puede buscar a una persona que le plantee quizás una estructura de otra manera y al final con esto lo que va a hacer es ir tomando puntos de vista diferentes, cogiendo aquellas cosas que más le gustan, quitando aquellas que menos le gustan, que menos adherencia le generan y por lo tanto va creando él mismo un programa que se adapta a las necesidades que tiene. No solamente se queda con lo primero que tiene, con lo primero que le dicen que es lo mejor, obviamente porque nadie tiene aquí la llave mágica, nadie lo sabe todo. Cualquier persona que os diga, oye, pues mira, yo soy un experto en este tema y lo que digo va a misa, está escrito en piedra, bueno, pues desconfiad un poco porque al final todos vamos aprendiendo a medida que avanza el camino. Y lo más importante es darse cuenta, y esto considero que a todos nos pasa, de que según vamos avanzando, según vamos aprendiendo cosas, según parece que, oye, pues mira, yo creo que ya más o menos lo sé todo, no me hace falta aprender mucho más o quizás dar unas pequeñas pinceladas en estos puntos, pero realmente en el global ya lo puedo saber todo. Pues según vamos aprendiendo, según va pasando el tiempo, según vamos viendo opiniones diferentes, nos damos cuenta de que menos sabemos. Y esto creo que, como digo, nos pasa absolutamente a todos. Cuantos más libros leemos, cuanto más podcasts escuchamos, cuanto más hablamos con otras personas que también están en el mismo ámbito, bueno, pues nos damos cuenta de que nos queda todavía mucho camino y que este camino probablemente nunca se termine. Así que bueno, si quieres empezar a cuidar más de tu salud, por ejemplo, entrenando ciertos días por semana, saliendo más a caminar, comiendo de una manera un poco diferente, un poco más nutritiva, eligiendo mejores opciones, bueno, pues en ese caso considero que obviamente es bueno también pensar, es bueno empaparse de ciertas opiniones, de leer cierto contenido, pero lo más importante es actuar, es dar el paso, es empezar. Y para ello, obviamente, nos vamos a equivocar por el camino, vamos a probar alternativas diferentes, todo forma parte del proceso, pero por lo menos estaremos poniendo pequeños granitos de arena que harán al final una montaña y que será la cual nos genere los resultados. Así que considero que es bueno pensar, obviamente no vamos a lanzarnos ahí a lo loco sin saber absolutamente nada, porque entonces pasa lo que pasa, que nos tiramos por esas soluciones milagrosas que muchas veces nos venden y que nos prometen los resultados de hoy para mañana. Así que bueno, en ese caso es mejor empaparnos un poco de la información correcta para ir por el buen camino y a partir de ahí empezar con esos primeros pasos de, oye, pues mira, voy a empezar a entrenar 2 veces por semana fuerza y lo voy a hacer de una manera básica, con un programa sencillito, por ejemplo, Full Body. Y voy a intentar cuidar un poco más mi alimentación, quitando estos alimentos que sé que no son tan buenos e incluyendo mejores alternativas. O por ejemplo, voy a mejorar un poco mi descanso, optimizando mis hábitos antes de ir a dormir. Por ejemplo, exponiéndome menos a pantallas, creando un ambiente un poco más relajado, bajando un poco el tono de la luz, etc. Así que bueno, esto es de lo que quería hablar un poco hoy en este episodio de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que lo podéis aplicar. De eso se trata, de que empecéis a dar esos primeros pasos. Como siempre, si os ha gustado, valoro un montón esas 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuchéis. Os recuerdo que también tenéis en lifters.es la newsletter totalmente gratuita. Os dejo el link en las notas del episodio. Y nada, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.